¿Quién eres? ¿Quién es Fini Pina Maestre y cómo llegaste a este camino de sanación interior? ¿Y qué opinas del tiempo? ¿Crees que existe tal como lo percibimos o es simplemente una ilusión? En esas dimensiones no existe el tiempo. ¿Cuándo descubriste que tenías esa sensibilidad especial? Bueno, desde que tengo uso de razón. Yo ya tenía la percepción de que la persona tenía más. Me coloqué en un lugar donde yo podía observar. Y entonces tuve la capacidad de poder observar lo que no se veía estaba. Y yo podía afrontarlo. ¿Tú te ves en tercera persona Tenía que ponerme en un lugar más grande que el miedo. Una entidad se acercaba a mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese primer encontronazo o acercamiento con esa entidad? Fue una experiencia que nunca olvidaré. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de ACC Podcast. Hoy estoy con Fini. ¿Qué tal, Fini? ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. Igualmente. Bueno, Fini Pina ofrece diferentes tipos de terapia, como por ejemplo terapia transpersonal. También ofrece constelaciones familiares, sanación del sistema interno, registros acásicos y es profesora de yoga terapéutico y lo último que se ha hecho ha sido un máster de esto, de yoga terapéutico. Terapéutico. Genial. Vamos, este perfil de personas es súper interesante para nosotros porque vamos a descubrir cosas que pues ni tenemos pensadas. Así que vamos a empezar. ¿Estás preparada? Bueno, Seguro que sí. Vamos a ver, Fini. ¿Quién eres? ¿Quién es Fini Pina Maestre y cómo llegaste a este camino de sanación interior? Fini Pina. Mestre, no maestre. Discúlpame. Bueno, hay muchos maestros por aquí también. Sí, la zona de maestre. Bueno, soy terapeuta, especialista en terapia transpersonal, sistémica, constelaciones familiares, como tú has nombrado, registros acásicos, la terapia energética, el NT y yoga terapéutico. Bueno, ha sido un tránsito muy largo y de muchas experiencias que me han guiado, me han acompañado hasta conocerme en estos recursos, ¿no? Bueno, yo empecé siendo muy jovencita, yo ya tenía conciencia de que el cuerpo, ¿no? No solamente es lo que se veía, siempre había algo más que no terminaba de comprender, pero yo intuía que estaba ahí. Entonces, me ha interesado mucho lo que es por qué estamos aquí, por qué ocurren las cosas, por qué sufrimos, por qué tenemos que pasar por circunstancias, ¿no? Claro. ¿Qué nos dicen todas esas experiencias? Y bueno, empecé con la meditación. Mi primer encuentro conmigo misma y mi primer recurso fue la meditación. Yo medito 33 años y todo ha sido un descubrirme. En esos espacios de silencio, pues me veía en otra dimensión, en otra conciencia, en otro sentido de vida. Y entonces, pues poquito a poco he ido preguntando, explorando, indagando conmigo misma y en todas esas etapas que he tenido que transitar y resolver, ¿no? Y bueno, luego llegó registros acásicos. Súper interesante. Registros acásicos es una base para mí donde empieza todo, ¿no? Antes de llegar a registros, yo ya en la meditación tenía imágenes de libros, de bibliotecas, de lenguajes diferentes, de símbolos, y yo decía, esto no sé qué quiere decir, pero bueno, ahí te entregas y esperas, ¿no? Y aceptas que eso está ahí y algo te dará, ¿no? Y una amiga me dijo, pues voy a hacer una formación aquí en Petrel Sí. de registros acásicos, y pregunté, ¿eso qué es? Y bueno, me informó y digo, pues esto yo creo que tiene que ver con lo que yo estoy ya 2 o 3 meses viendo, ¿no? Y es un encuentro más profundo conmigo misma. Ahí encuentro recursos de más estructura, de más orden en mí, una canalización más nítida, un encuentro con todo lo que no veía teniendo un sentido mayor. Es decir, yo antes tenía mucho miedo a esa parte astral y me creé esa imagen errónea, por supuesto, de miedo, de temor, de oscuridad, de densidad, ¿no? Y sentí que
que había algo más que estaba al otro lado, ¿no? Y era la luz y la sabiduría, la parte ilimitada de expansión de la persona. Es como un poco, es un tema tabú, ¿verdad? Todo ese tema de lo que es las energías, pues otros puntos de energía diferentes. Y yo creo que este podcast va a servir para entender un poco más y acercarnos a lo que tú dices, a ese concepto de luz, no de oscuridad, ¿verdad? Porque hay una dicotomía, hay luz, oscuridad, ¿qué es esto? Tengo miedo. Como no lo conocemos, yo creo, pues el ser humano por naturaleza tiene un poquito de miedo a esas cosas. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo descubriste que tenías esa sensibilidad especial? ¿De niña, cuando tenías 16 años? ¿En qué momento fue? ¿O simplemente vivías con ello ya? Bueno, desde que tengo uso de razón. Yo ya tenía la percepción de que la persona tenía más, había más allá de la persona, porque yo lo intuía y lo sentía. Una parte me decía una cosa, pero yo lo que sentía era otra o más abierta a esa parte, ¿no? Y cuando yo me forjé mi estructura y mi orden fue en el transpersonal, en esos 3 años después de registros, porque claro, ahí ya hay personas que han vivido eso, esos procesos. Esa formación lo que me hizo con profesores, con exámenes, con ese vuelco de bucear contigo misma, pues encuentras mucho más sentido, encuentras también un acompañamiento, que yo eso lo aconsejo a todas las personas que vivan esta parte que no sabe, pues que acompañen con personas que puedan estar, eh, que ya hayan transitado y que puedan estar acompañando a personas para que se vea de otra manera. ¿Y piensas que esto que tienes tú, que tienen otras personas, es un don o es una sensibilidad especial? Cómo lo definirías tú? Bueno, pasas por muchas etapas. Crees que eres una persona con mucha sensibilidad, que captas a lo profundo, el sufrimiento, lo que está pasando esa persona, te acercas más a esa parte, pero también no te quedas con eso solo. Cuando vas transitando ves su potencial, su capacidad, su luz, su proyecto de vida, su camino, sus experiencias que tienes que ir acompañando, no las tienes que retirar, no son malas. Las dificultades, todo eso es un, una experiencia que se abre a tu potencial, a tu capacidad mayor, a tu estancia mayor en ti. Entonces, claro, no solo ves el sufrimiento. Claro, o sea, el sufrimiento también te ayuda a que tú te expandas y que tengas ese, pues, ese umbral y a ese nivel que tienes que llegar, ¿no? A ese potencial que tienes. Bueno, no sé si te gusta la palabra mediumnidad, como así, por así decirlo, pero bueno, ¿cuándo supiste tú que poseías este don de conexión espiritual, por así llamarlo? Bueno, fue a través de la meditación, me coloqué en un lugar donde yo podía observar. Es decir, en la meditación te pones a observar desde un lugar, ¿vale? Observarlo todo. Y entonces tuve la capacidad de poder observar ¿eh? Que lo que no se veía estaba. Y yo podía afrontarlo. Pero, ¿cómo es esa experiencia? ¿Como que tú te ves en tercera persona? ¿O cómo es? Para que yo, Para para entender. trascender ese miedo, Sí, voy a contarte un poquito, sí, 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 claro. digo experiencia para trascender ese miedo, pues tenía que ponerme en un lugar más grande que el miedo. Entonces me puse en el observador, que observaba cómo mi cuerpo temblaba cuando una entidad se acercaba a mí. Ese miedo que yo no podía, me enrollaba, me enroscaba toda, me metía abajo de cualquier sitio, si estaba en la cama es bajo de las mantas o de la sábana, Todo pues protección. protección, ¿vale? Para no sentir esa presencia, hasta que a través de la meditación fui fortaleciendo esa sensibilidad y trascendí ese miedo, me puse en un lugar más grande que el miedo. Entonces dije, vale, con permiso de Dios Padre, te pido que si estás aquí, ¿para qué estás aquí? Claro, ¿Eh? Dime, ¿para qué estás aquí? Y ahí trasciendes un poco y ahí pues observabas el temor de tu cuerpo, pero tú estabas por encima de ese amor, claro, de ese temor, ¿no? Estabas en el querer transitar esa experiencia y saber qué es lo que quería esa entidad. claro, porque tú viste ya lo que hay detrás del miedo, ¿no? Y lo que hemos dicho, no es siempre oscuridad, no es siempre energía negativa.
es otra cosa, ¿no? Eso, realmente, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese primer encontronazo o acercamiento con esa entidad? Fue una experiencia que nunca olvidaré. Cla Estuve toda la mañana cuando yo sentía que mi cuerpo estaba temblando como una hoja, ¿eh? Y yo podía estar con un sentido mayor en un lugar donde no me afectaba, pues entonces, cuando esa entidad estaba ya, que yo no me podía mover, porque estaba ya ese fluido tan cerca, no podía moverme, pues dije, ¿cómo puedo comunicarme contigo? Porque claro, son sensaciones nada más, no puedo sentir nada más. Y dije, mira, ponme en mi frente palabras, una detrás de otra. ¿Y así fue como te comunicabas? Y entonces me dijo su nombre, luego yo indagué sobre ese nombre, pero en ese momento era todo preguntas sobre mi vida, Que ya sobre la vida de esa ah, identidad, vale, y me iba respondiendo. qué fuerte. ¿Y así cuánto tiempo estuvo? Toda la mañana, Toda la mañana. toda la mañana, en ese momento, pues yo estaba sola, mi pareja o mi marido se fue a caminar, me encontré en un espacio donde yo, pues, descubrí eso. Luego yo, como yo estaba meditando con mi profesora, le dije lo que había pasado, dije, pues, tú has tenido un encuentro contigo misma, pero también con esa parte externa que quería comunicarse contigo y tal. No voy a decir nombres No, no, no. porque es así, pero para mí fue. Luego indagué sobre ese nombre. Bueno, es una historia. ¿Y cuál era el fin de esa entidad? O sea, ¿qué quería? Perder el miedo. También quería perder el miedo. No, no, esa entidad estaba superior, era Ah, eso sí. superior a mí, O sea, que mi realmente propia te entidad. estaba ayudando. Claro. Estaba ahí por algo, te estaba ayudando. Superinteresante. Bueno, vamos a entrar un poquito en tema de terapias. Explícanos en qué consiste la terapia transpersonal, y cómo tú la aplicas. Bueno, la terapia transpersonal un, es una terapia de autoconocimiento profundo donde, donde se une, para mí, la psicología y la espiritualidad, ¿no? Es un trabajo holístico que trabajas con el cuerpo físico, integras el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y no se focaliza solo esta terapia en la experiencia que estás viviendo, en el dolor, en, en la patología que estás viviendo en ese momento. No se focaliza ahí, se focaliza en lo que te informa, ¿eh? Lo que te transmite esa patología o esa emoción o esa tristeza o esa dificultad, esa experiencia, va mucho más allá de lo que tú estás viviendo y te traslada a lo que te trae como recurso. El significado que tiene, Sí, la vivencia que tienes que... porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una información. Cada emoción tiene una información. Se inició en un origen, entonces vas a ese origen. ¿Qué pasó en ese origen? ¿Cómo tomaste tú esa experiencia? Entonces, es una indagación donde tú ves la sombra, pero también ves la luz. Tú ves la dificultad, pero también ves el recurso, ¿no? Y sacas ahí el potencial. Y es una experiencia que puede haber pasado ayer, puede haber pasado cuando tú eras niño, eso no se sabe, ¿no? Realmente de dónde viene eso, ¿no? Pero se busca desde el origen y la persona puede encontrarse en un recurso mayor ahora, donde tú puedes ver ese momento y, y- y- y darte cuenta que tú ya tienes una edad para verlo de otra manera Claro, y no actuar así, ¿no? claro. También hay personas como que bloquean esos sentimientos o esos momentos que tuvieron y como que no recuerdan, ¿no? Y tú también los guías y los ayudas a que, jope, pues me pasó esto y yo ni me acordaba, estaba en mi inconsciente, ¿verdad? Sí, Qué fuerte. exactamente. ¿Y qué significa, Fini, la terapia energética cuántica, la LNT? ¿Cuál es el enfoque básico y en qué casos lo utilizas? Bueno, también es muy importante la parte energética del cuerpo, porque no somos solo materia, somos energía. Entonces, descubrir que trabajas directamente con lo que sostiene la materia, Mm, ¿de acuerdo? Porque es lo que permanece. La materia se deteriora y muere y permanece el cuerpo energético, ¿no? Entonces tienes ahí una información, una sabiduría, un potencial, una entidad que, que yo, para mí, por ejemplo, todos
lo que nos conforma, todos somos cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, que nuestros pensamientos tienen una frecuencia y que esa frecuencia si se desestabiliza o se desequilibra esa frecuencia, pues aparece la patología, aparece la enfermedad, se desajusta más bien la palabra. Mm. En ese desajuste, pues aparece la enfermedad o aparece el malestar, ¿no? Entonces la ELTE lo que hace es, a través de nuestro cuerpo energético, regulamos, actualizamos y liberamos energía bloqueada que está frenando esa evolución de esa persona o está dando ese malestar. Y lo que hace es renovar, pero sobre todo armonizar todo lo que somos, todos nuestros cuerpos, ¿no? Actualiza y renueva. Y para mí es como un enfoque de permitir que la inteligencia que hay en nuestro cuerpo energético y en nuestro cuerpo físico y espiritual, dejar que haga su trabajo, sanar. ¿Y cómo se llega a esa sanación? Porque supongo que será estados, ¿no? Habrá diferentes estados, diferentes ejercicios que tú puedas hacer para llegar a eso, ¿no? ¿Cómo es? Con un ejemplo práctico. Trabajas sobre la patología y la zona donde se da esa patología. Imagínate, si es una ansiedad, pues se trabaja la ansiedad y se trabaja la parte ¿Dónde la sientes? de las sientes. Si es la piel, por ejemplo, una alergia, pues es todo el cuerpo. Pero si es una ansiedad, por ejemplo, se trabaja el lugar donde la sientes. Y hay personas que trabaja y siente la ansiedad en la cabeza y tienes que trabajar esa zona. Entonces, a través del movimiento vas liberando lo que bloquea ese lugar, ¿no? Claro. Pero también se trabaja a nivel general, porque la energía está en todo el cuerpo. A lo mejor no estás liberando a nivel, tu cabeza está liberando a través de los pies, porque el pie se te mueve, ¿no? Y vas liberando. Y es un movimiento que no controlas. No, o sea, el cuerpo Piensa, va... y lo primero que dices es que no pienses con tu mente. Tú ves al cuerpo y deja que el cuerpo se libere, porque todo está en el cuerpo, registrado, Mm. ¿no? Si es una memoria, pues está registrada en el cuerpo. Si es un origen que viene por ejemplo, porque heredamos pues también emociones y heredamos cosas de lo anterior, de nuestros padres, nuestros abuelos, que también repercuten en nosotros, pues todo eso se libera en el cuerpo, ¿no? Porque está en el cuerpo, está en nuestro ADN. ¿Y qué papel tiene la terapia sistémica y las constelaciones familiares en el trabajo de sanación? Bueno, eso es fundamental, Fundamental. fundamental. Todo lo que somos viene de un sistema. Es como una red de vínculos que nos preceden, ¿no? De tus familiares. Exactamente, y estamos ahí. Eso no, yo no me hablo con mi padre. Bueno, pero es que vienes de ahí. Claro, Tu padre está dentro de ti, claro. una parte de tu vida. Para que quede claro, no es como un árbol genealógico, ¿no? Es No, tu árbol genealógico, como tal. exactamente. Y a través de constelaciones se ve muy claro todas esas dinámicas y lealtades y fidelidades que en este momento presente nos afectan. Claro, o sea, tú puedes desde ahí saber o comprender por qué no le hablo a mi padre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que sanar o qué tenemos que sanar los dos para yo poder acercarme y crear otra vez un vínculo seguro con mi padre, ¿no? Exactamente. ¿Y o qué historias tienes tú que te he dicho, wow, qué pasada, qué cambio ha tenido en la persona? Bueno, pues eso es, pues cuando yo trabajo constelaciones individuales y trabajo constelaciones en grupo y te das cuenta que cuando esos personajes que, que están ahí, que mi papá, mi mamá, yo soy otro personaje, entonces esas dinámicas o eso oculto que no vemos, ¿vale? Yo lo único que hago es que salga a la luz lo que está bloqueando, lo que se está repitiendo, lo que está saliendo para sanar, ¿Y cómo, ser y, o reconciliar, ¿no? Un excluido o la parte excluida, incluirla, verla, aceptarla. y cómo eres capaz de que esas personas lo vean? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso hay un campo. Yo le digo eso más grande, que todo nos envuelve, porque eso también, la parte energética del cuerpo tiene una información Mm. y esa información sabe lo que necesita salir a Claro. la luz. Entonces simplemente es dejar que el cuerpo guíe.
Y en esa representación, pues se ve esa dinámica. Y también, tema parecido, que yo me los hice, ¿qué son los registros acásicos y cómo los trabajas tú? Un momentito antes, Sí, sí, porque lo importante es llegar al amor y que el amor fluya en el sistema. Todo lo que bloquea el amor, negativo. ¿eh? Ha de salir para restablecer el orden. Cuando hay un orden interno, el orden externo se da. Pero cuando estamos desordenados, se necesita buscar ese orden. Bueno, y ahí hay mucho tema. Claro, madre mía, eso tiene que ser... Este es un mundo que no controlamos las personas normales y es mucho presente, ¿no? Mucho conocerte, mucho... es muy bonito y es mágico. Entonces eso, los registros acásicos, ¿y cómo los trabajas tú? Bueno, eso son una realidad porque sabes que la sanación se vive desde el presente, Mm, ¿vale? Entonces, registros acásicos es como una gran biblioteca astral, universal, donde hay una información de cada ser humano, de cada ser, tanto animal, humano, vegetal. Cada ciudad tiene un registro, cada país, cada lugar. Yo me lo imagino como el árbol de la vida, que es infinito y hay muchas ramas donde tú puedes, pues pincho aquí, va esta persona, pincho aquí, va a esta ciudad, por ejemplo. Así es como me lo imagino yo en mi mente. Bueno, yo tuve mi idea, pero luego se va transformando, Claro. ¿no? Conforme tu evolución. Pero yo para mí era como esa biblioteca que yo, cuando vas a registro y pides información pues tu información, vas al registro, pues la información de Filipina o de mi papá tal, pues es igual, pues abres esos registros de esa persona y tienes una información de esa persona, de todo lo que esa persona viene a la vida a vivir, como proyecto de vida, como visión, como aprendizajes en vínculos determinados de tus personas que vienes a aprender con cada vínculo, Mm. que tiene que ver ese vínculo contigo, tú con él. Y bueno, es una guía para tú poder comprender tu vida y llevarla a ese amor. Porque es verdad, de los vínculos o los pactos kármicos, ¿no? ¿Eh? Que tenemos con ciertas personas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y eso es real, ¿no? Porque cada persona viene aquí a enseñarte una cosa, ¿no? Es como tu maestro o tu espejo, ¿no? Y a mí me lo hicieron hace un año y es muy interesante porque creo que toda esa información ya como que la sabemos, o sea, la tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Claro, O la sea, tenemos porque está, si no, no podría claro, recibirlo. claro. O sea, que no es nada nuevo que tú digas: "Madre", es algo que yo ya sé y ya tengo dentro de mí. No es que me están aquí descubriendo América, ¿verdad? Pero claro, soy un poco inconsciente y no sé implementarlo, no sé verlo, ¿verdad? Yo siempre digo que yo no soy quien sana, simplemente yo no soy sanadora. Yo no busco sanar a nadie, porque la sanación viene de cada persona. Claro. Ese potencial lo tiene cada persona. Solo acompaño a que esa persona vea ese potencial, Y lo descubra, ¿no? lo descubra. Mm, en este tema de la sanación, ¿qué es para ti sanar el sistema interno? ¿Y cómo lo haces tú en tu práctica cotidiana? Porque hay muchas veces que nos enfadamos con nosotros mismos por situaciones, por tal. ¿Cómo lo implementas tú? Bueno, eso es fascinante. Es una terapia, yo lo trabajo ¿Con muñecos? con muñecos, porque represento cada parte, ¿no? Todos estamos hechos de partes porque esas partes representan experiencias vividas, donde tú viste la vida de una determinada manera y en la repetición has creído que era así, Claro, ¿no? Y hay partes sanadoras, hay partes salvadoras, hay partes duales que están siempre en lucha, claro. ¿sabes? Y entonces esas dinámicas también las vas viendo en los muñecos, ¿no? Qué fuerte. Y entonces ves el origen, cuándo nació esa parte, qué pasó en ese momento, cómo viste la vida, claro, tú lo estás observando. Siempre te estoy diciendo que desarrollas un observador y acompañas que esa persona también lo vea desde esa observación. Yo le digo, métete en ese observatorio y mira esas partes, porque tú en el observatorio puedes verlo todo. Y desde un lugar grande. Claro. No puedes identificarte solo con una parte. Tú no eres solo una parte, tú eres más grande que una parte. Ni siquiera todas eres más que todo eso. Entonces,
es como esa persona que genera una presencia y ve todo y puede acompañar todo. Puede comprender esa parte y no estar en lucha con ella. Claro. La puede abrazar, la puede amar, la puede comprender. Qué fuerte. Es Es maravilloso, ¿no? maravilloso. Como que se te abren los ojos completamente y dices, wow, ahora comprendo por qué a lo mejor si me dices tú una cosa yo reacciono de esta manera, ¿no? O X o Y, ¿no? Muy interesante. Em, ¿Qué entiendes por diferentes dimensiones desde tu punto de vista espiritual o energético? Porque está claro, y yo lo creo así, que hay diferentes dimensiones, no está solo la física la que podemos tocar, ¿verdad? Por supuesto. Y, y todo lo que hemos nombrado antes, no el propósito de conocer esa parte, sino la que está observando esa parte. Claro, 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 claro. Y llegar a transformar cada parte a tu servicio, a como tú lo puedas ver. Y hablando de las diferentes dimensiones, hemos hablado antes, off the record, como se dice, hay muchísimas dimensiones, ¿no? Y tú tienes que tener ese potencial para poder ir escalando de dimensión y darte cuenta de las que hay, ¿no? O sea, hay como infinitas, hay un mogollón de... Y cada una, pues, requiere cierto entendimiento y cierto conocimiento. ¿Cómo las vives tú? ¿Cómo convives con ellas? Bueno, yo analizo que cada dimensión es un acto de conciencia, es, es conciencia pura, ¿vale? Entonces, yo digo que las dimensiones y es conciencia y es frecuencia, Frecuencia. ¿vale? Entonces, los niveles de conciencia son frecuencia. Si tú estás a un nivel de conciencia bajo, pues lo que das vía es pues a la separación, al miedo, a la frustración. Son niveles donde te encierras, te bloqueas. Si estás con un nivel de conciencia alto, pues ahí vas a la armonía, a la paz, al amor, a la alegría, a la expansión. Y todo depende de esa frecuencia, ¿vale? Entonces, cuando tú meditas, cuando haces un crecimiento personal, cuando estás paseando por la naturaleza, bueno, lugares donde te expanden, ahí pues experimentas, todos esos son niveles de frecuencia mayor. Entonces ahí tienes más amplitud de mira. A A mí, través de ahí miras la vida claro. de esa manera. Fíjate, a mí una cosa que me parece curiosa, cuando yo estoy, por ejemplo, en la montaña o en un césped, en un prado, en la playa, me invita a quitarme los zapatos y a tocar la tierra, Tener otra sensibilidad. tener otra sensibilidad, ¿verdad? Eso puede ser también la conexión esa, ¿no? Sí, la conexión con la naturaleza de la tierra, la energía de la tierra, sentir la tierra. Porque tiene la sabiduría también. Exactamente. ¿Cómo explicas científicamente o con analogías, como tú puedas, esas dimensiones a alguien escéptico? Porque hay mucho que hace así y no... Sí. Bueno, ¿Cómo lo podemos explicar? para eso, ¿no? Hay que Sí, respetar. sí, 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 sí. Yo tengo un ejemplo muy, muy claro para mí, si la persona también se abre. Sí. Bueno, pues una radio. Imagínate que tú enchufas una radio y que hay muchas frecuencias a la vez, Mm, ¿no? Y según conforme tú vibras, conectas con una frecuencia determinada, pero no con todas. claro, Entonces, están esas frecuencias, pero tú conectas con la que con la que puedes. sincroniza contigo, Claro, ¿vale? Pero no quiere decir que no existan las demás. claro, claro, claro. Es como otro ejemplo que pongo yo, por ejemplo. Estamos aquí ahora nosotros en el Foro Cultural. Sí, eh, no sabemos lo que hay fuera, no lo vemos, pero sabes que la vida está pasando y que hay a lo mejor un perrito por ahí pasando y tal, aunque no lo veas. exactamente. Hay cosas por ahí, ¿sabes? Aunque la pared, el muro no te deje ver, hay más vida, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Em, ¿Crees que hay una interfaz entre lo cuántico y lo espiritual que explique parte de lo que sientes? Está conectado, ¿no? También el mundo cuántico con el mundo espiritual, ¿verdad? Son diferentes lenguajes, Sí, pero van al mismo lugar para mí. Yo siempre te hablo desde mi experiencia, ¿no? Para mí es lo mismo, ¿no? Visto desde otro lugar, pero es lo mismo. Y el puente entre esas dos partes es la conciencia. una conciencia. Conforme tú estás viendo, pues estás en un lugar
de esa física cuántica o estás en la parte espiritual. Entonces es importante que si tú tienes una conciencia más bien expandida, es cuando te das cuenta que no hay diferencia, que hay una unidad tremenda. Cuerpo físico, energía, espiritualidad, todo ese campo está unido. Está como conectado y unido, ¿no? No te puedo decir, no hay separación. ¿Y tú crees que las personas grises, esas personas que ven todo oscuro, como hemos dicho, que vibran a lo mejor en una frecuencia más bajita, em, son conscientes de esa vibración que tienen ellos y porque ven problemas a lo mejor donde no los hay o ellos mismos generan esos problemas? ¿Crees que no son conscientes y tú crees que pueden cambiar y subir de frecuencia? Por supuesto. Primero tienen que, yo siempre de alguna manera les digo, tenéis que estar en el adulto. Es decir, querer estar en el adulto, donde tú puedas verte y sostener todas tus partes, todos tus miedos, toda tu confusión, toda tu sombra. Entonces hay que ser valientes Claro, pero claro, para ver no todo el mundo está en el adulto. y ha de elegirlo la persona, porque la terapeuta está para acompañar, pero no hacer el trabajo de Claro, otro. tú no puedes elegir. Decir, yo soy yo estoy aquí en este momento viendo lo que tú no ves, pero has de quererlo tú, elegirlo tú. Pero sí que hay capacidad de mejora, o sea, sí que todo el mundo tiene Por supuesto. esa capacidad, ¿no? Y dar el tiempo, es decir, a lo mejor no es el momento y a lo Claro. mejor viene al mes siguiente y es otra apertura. ¿Y crees que hay personas que a lo largo de su vida no llegan a trascender ese nivel? Por supuesto, Sí, muchas personas. o sea, que no son conscientes. Pero gracias a todo esto que estamos haciendo ahora, pues hay opciones. Siempre. Siempre hay opciones para mejorar, para saber que necesitas ayuda. Claro. Yo si tuviera, ahora no, tengo 2 hijos, pero ellos ya están aquí pues comprendiendo desde el primer momento que yo empecé a meditar, me veían extraño, pero te digo que lo haría de otra manera. Yo lo primero que haría cuando mis hijos fueran adolescentes es llevarlos a un terapeuta, para comprender la vida desde ese lugar grande. Claro, Porque no tendrían que vivir muchas cosas que tienen que vivir y hemos vivido todos. claro. Entonces, tendrían más recursos. O sea, es necesario la ayuda, el acompañamiento, personas que ya lo han vivido, que te puedan dar opciones, acompañar. Yo, mira, yo no me arrepiento de nada, pero sí, si hubiese podido empezar antes con mi psicóloga, lo hubiese hecho, sin ninguna duda. Yo siempre he sido muy curioso de preguntar a las personas mayores ciertas inquietudes que tenía yo, cómo lo han vivido, ciertos temas, y eso me ayuda a una parte, pero también la terapia con una profesional también te sirve muchísimo porque eso te ayuda a descubrirte un poquito más y estar más presente y más Neutra. más neutro, claro. Porque nosotros traemos dinámicas. Sí, sí, completamente. Y nuestros padres tienen las mismas dinámicas. Entonces, ¿cómo poder salir de esas dinámicas? Claro. Desde una persona neutra que pueda ver esas dinámicas y poder elegir otra cosa Como tú dices, que tenga que ver con este momento tuyo. el observador, ¿no? Un poquito. Claro. Yo últimamente me estoy notando que tengo ciertos pensamientos repetitivos de cosas, no sé, no son ni buenos ni malos, ¿no? Pero me vienen a veces, esto es así porque tal y cual, y me paro y digo, pero Lucas, ¿por qué piensas que es así? O sea, ¿quién te ha dicho que tú tengas la razón y que sea así, ¿no? Y es como, echa el freno, Magdaleno, que no tienes la razón en todo y muchas veces estás equivocado, ¿sabes? Vamos por aquí, a ver. Muchas personas que tienen este don como tienes tú se preguntan, ¿por qué yo con este don? ¿Por qué? ¿Cómo defines tu misión con este don? Porque yo entiendo que tiene una misión, no es porque sí. Bueno, todos tenemos un potencial, diría yo. Más que don, un potencial diferente. ¿Por qué? Porque vamos a actualizarnos, ¿no? Es como, el don parece así como algo de antes y que tienes algo especial. No. Cada uno tiene su potencial y es descubrirlo a través de todas esas dificultades, de todas esas experiencias que nos llevan a ese don.
¿Y tú cómo te desconectas de ese don de ver energías o sentir energías cuando necesitas vivir tu vida normalmente? Cuando estás comiendo, cuando estás... Eso me ha costado mucho. Claro, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has logrado? Poder separar Eso, esa parte sí, más bien astral sí, y traerla a la tierra. Bueno, yo he estado indagando mucho arriba. ¿Cómo bajarlo bajo? Pues a través de todas estas formaciones que he hecho sí. y formarme y indagar conmigo y atravesar barreras, y en fin. Mm. Pues date cuenta que ese don o esa capacidad o ese potencial está en nosotros. No es algo que te es dado. O sea, no es algo que tengo o, po- o poseo, no. No. Es algo que formas parte. Mm. Forma parte de ti, Eres tú. eres tú. Entonces, claro, no te puedes separar. Lo único que sí que tienes que generar un orden en tu vida, tener tiempo para todo, para tu descanso, pero quiero focalizar que yo intento guardar mi energía. Mm, dijéramos que esa energía se mantenga, ¿no? Esa vibración se mantenga. Entonces, claro, pues una alimentación consciente, una meditación, momentos de descanso, momentos de socialización, momentos de profesión y tener todo un poquito, todo se puede, todo tiene cabida. Claro, o sea, yo entiendo que habrá habido momentos que estás aquí en el presente con nosotros o comiendo tal, y alguna entidad o una energía se te ha acercado y tú la miras y dices, por favor, no, estoy ocupada, déjame tranquila. No, algo así, ¿no? De Tiene que, alguna manera, de alguna manera, ¿no? sí, de alguna manera sí, Sí, ¿no? sí que, pero Vagamente. con mucho amor, con mucho respeto, en este momento no. Claro, 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 claro. ¿Y qué sentirías si tuvieras que empezar de cero como terapeuta? ¿Qué harías distinto? Si harías algo distinto. Sí, Sí. claro, claro. Bueno, pues yo cuando empecé eh, con mis espacios de terapia, porque yo tenía otros trabajos y he ido poco a poco generando este lugar, ¿no? Ahora me dedico de lleno a esto. Pues yo cambiaría ese control. Ese Co- control, a ver. Yo empecé a estudiar con mucha ansiedad de saber, ¿no? De conocer esas herramientas externas que yo podía trascender, que yo podía ocupar ese lugar y bajar todo lo que yo había experimentado arriba. Y empecé a leer, a leer, a leer. Y querer tener el control desde fuera, del conocimiento externo. Muy difícil. Y entonces llegó un momento que dije, mi conocimiento interno, Ahí está, que eso es una sabiduría ahí está. que se te da en los momentos donde tú lo necesitas y el conocimiento externo queda como un poco más apartado. Porque la necesidad de la persona no es lo que tú analizas como necesidad, sino en esa parte eh, de información más profunda es la necesidad. Entonces ahí, menos control y más confianza en uno mismo. Claro, al final es conocimiento de sí mismo, porque tú también tienes muchas respuestas que te puedes responder a ti mismo, ¿no? No hace falta tampoco, a ver, sí está bien conocer, pero tú a ti mismo también tienes muchas respuestas y no te das cuenta de ello, ¿no? Tienes mucha sabiduría Es interna, equilibrarlo, porque todo equilibrarlo. es necesario. Mm. ¿Y cuál es el bien mayor que buscas ofrecer a quienes llegan a ti? Da igual la terapia o lo que quieras hacer, ¿cuál es? Pues el bien mayor es llegar a que esa persona se conozca en su potencial, en su sombra y establecer una mayor conexión con uno mismo. Todo lo que ha venido a vivir, pues reconciliarse con su vida, con su historia, llegar a fluir en una versión mayor de cada uno, ¿no? Para poder ser más fluida en la vida y que salgan de ese sufrimiento, de esos roles repetitivos y que saquen un sentido mayor a sus vidas. ¿Piensas que hoy en día vivimos más apegados a lo externo que a lo interno? Sí, Al cascarón, a lo superficial, al chasis, mm, más que a nuestra energía, a nuestro yo. sí. ¿Y eso cómo podemos trabajarlo? Bueno, pues en esas dificultades, en esa salida que no puedo hacer yo sola, qué, qué es lo que está pasando, date cuenta que cuando no atendemos a algo se va a hacer más grande.
Y cuando se hace más grande, que no lo podemos sostener nosotros, vamos a pedir ayuda. Claro. Entonces, de alguna manera, esa dificultad te lleva a conocer más de ti, ¿Qué opinas del azar? que no existe. ¿Todo está conectado? Sí, Sí, todo está conectado. no hay nada a voleo. No. ¿Y el libre albedrío es real dentro de un universo energético? Claro, Sí que tenemos opción de elegir, sí, ¿no? sí, existe el libre albedrío, pero no como lo conocemos nosotros. A ver si lo intento explicar y se entienda. Imagínate que nosotros venimos a aprender determinadas lecciones, ¿Sí? el alma necesita aprender, entonces experimentar en ello, y entonces lo que es el cuerpo físico puede optar de cómo poder aprender eso, pero el fin es aprenderlo. Entonces, el libre albedrío es cómo, de qué forma lo puedo elegir aprender esa lección, ¿no? O sea, tú tienes 3 puertas, eso es con libre albedrío, ¿no? Y tú decides, pues me voy por aquí, me voy por aquí o me voy por aquí. Que luego esas puertas te abren otro camino, no sabes pero es eso, ¿no? O sea, al final eliges y te vas desviando o te vas encontrando. Pero aparentemente eliges tú, pero No ninguna de eliges las tú. puertas, Claro. ninguna de las puertas es errónea, No, todo te sirve. todo sigue. Pero claro, eliges tú, pero a la vez no, porque eliges tú como inconsciente, tú como tus vivencias pasadas, no en conciencia plena. Depende, no sé, a lo mejor yo he elegido en inconsciente muchas veces, lo más seguro. Em, Hay un instinto, Hay un instinto, sí. sí, Hay que seguir el instinto, tú piensas que claro, de cada uno, sí. no lo que, ese sentimiento, ¿no? Y eso se aprende, ¿Mm? se aprende. ¿Y eso qué es el instinto? ¿Cómo lo pondrías en palabras? El instinto que tenemos cada... O sin impulso. Si vives en el presente, tienes impulsos, hay sintonías, hay sincronicidades, ¿no? ¿Mm? Pero si vivimos en el pasado o en el futuro, ahí no existe eso. Ahí hay una creencia. Claro, Y es lo que hay que separar. claro. Vivir el presente es el instinto. Y claro, porque yo a lo mejor me encuentro con ciertas personas o ciertas circunstancias que me generan como un poco de rechazo. Es mi instinto de, uy, esta persona no me genera cierta confianza y tal. Eso también es estar en presente y saber distinguir un poco, ¿no? Y estar conectado contigo mismo. ¿Y qué opinas del tiempo? ¿Crees que existe tal como lo percibimos o es simplemente una ilusión creada por el ser humano? Bueno, el tiempo lineal, como nosotros lo Sí, vemos, es necesario para poder establecer una estructura y un orden en la vida, ¿no? sí, Pero en esas dimensiones no existe el tiempo claro, lineal. Todo ocurre al mismo tiempo, tanto pasado, presente y futuro. Por eso cuando trabajo en registros, en constelaciones, se vive el momento presente y es cuando se puede sanar ese pasado. claro. Y luego ya el futuro ya no te preocupa, Claro. porque ya has sanado. Mm. Entonces, en esas frecuencias no existe el tiempo. ¿Cómo se puede explicar de otra manera que no existe el tiempo en esas frecuencias? ¿Cómo podemos explicar que todo está pasando a la vez y no existe el tiempo lineal como lo conocemos? ¿Cómo lo has sentido tú eso cuando estás ahí? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo que se me dio a mí cuando yo no entendía. A ver, Dice, tú estás en un tren, sí, ¿eh? Y entonces hay vagones anteriores y vagones posteriores. Y tú estás colocada en un presente. Da lo mismo el número que sea del vagón, ¿vale? Entonces, todas tus creencias del pasado están en un presente. Entonces, el futuro que va a ser el mismo que el pasado. bucle. Imagínate. Y entonces está creando un futuro desde la misma frecuencia, desde la misma creencia, desde el mismo pensamiento. Para cambiar ese futuro, tienes que mirar el presente como nuevo. Algo nuevo, un momento nuevo donde puedo elegir otra cosa. Entonces ya vas creando un futuro diferente. Entonces, desde esa conciencia, desde el alma, desde esas frecuencias superiores, están viéndolo todo, pero en todo momento se está cambiando. Ostras. O sea, ¿qué opinas de desaprender lo aprendido? Desaprender lo aprendido es ir a ese lugar donde eso no te sirve. Ahí está. Si es que ya no me sirve, me sirvió en ese momento, pero ya no me sirve, porque estoy en otro momento nuevo. ¿Qué son las creencias limitantes y cómo trabajamos o cómo se trabajan en tu terapia? Pues las creencias limitantes es lo que en psicología se dice que tú estás creyendo en algo y repites ese algo, te viene otra vez, es un pensamiento recurrente, y al final se convierte en una realidad para ti, una verdad.
que va a misa. Sí. Aunque no sea cierta, Aunque no sea cierta, aunque no sea de la realidad grande, como digo yo. lo vives desde esa verdad tuya y lo haces verdad, aunque realmente no lo es. Es muy fuerte, ¿eh? Y entonces defiendes ante todas las cosas esa realidad tuya. Ostras, madre mía. Entonces eso es lo que te bloquea tu potencial. Claro, y lo que hemos dicho antes, repetimos bucles de las creencias y tal, y repetimos lo mismo. ¿Y por qué este tipo de persona reaparece en mi vida con otra cara, pero es lo mismo? Y estás ¿No? repitiendo y estás atrayendo lo mismo para que tú aprendas que en esa repetición hay algo nuevo que tú puedes ver. Claro, ahí está el aprendizaje que aún no has trascendido, no has podido superar, ¿verdad? ¿Qué opinas, o tú opinas que los hijos son maestros de los padres? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Eso es fascinante. Pues todos los que tenemos hijos, pues queremos ser unos padres ideales, ¿no? Pero todo lo que nosotros no hemos sanado sale a nuestros hijos, tarde o temprano. Y entonces, nuestros hijos son nuestros maestros porque son los que nos hacen sanar, los que nos hacen sacar amor ante todas las circunstancias de nuestros hijos y verlo desde un lugar de amor, ¿no? Ostras. Entonces, es un lugar en donde nosotros se nos ha dado ese aprendizaje de ser padres. Yo puedo hablar por mí misma, he cometido muchos errores, pero son los errores que me han llevado a ver y no volverlos a cometer, ¿no? Y el error lo miras como una oportunidad. Y entonces he llegado a la conclusión de que mis hijos son clones de nosotros y que ellos tienen otras oportunidades y vienen con otras frecuencias diferentes a nosotros y nos sirven como que en ese medio transformar y sanar nuestras heridas, nuestras versiones más bajas y podemos acompañarles y ayudarles también a verse sus versiones también más altas. Hay ciertas circunstancias o vivencias que yo tuve que era pequeño, que a lo mejor mis padres me decían, oye, Lucas, pues esto lo siento por esto, tal, pero lo siento de ninguna de las maneras, porque aquí nadie nace aprendido, ¿no? No hay un manual de cómo ser padre o cómo ser persona, o cómo ser humano, ¿no? Entonces, todo eso nos ha moldeado, me ha moldeado hasta donde estoy ahora y seguro que me ha servido. Y pues siempre estar agradecido, ¿no? Con todo lo que pasa y que tenía que pasar. Esos errores son necesarios. Son De necesarios. los padres y de los hijos. Claro, Son necesarios. claro. Entonces, no podemos pretender que nuestros hijos no hayan vivido esos errores, porque los errores les va a llevar a esos potenciales, como hemos dicho anteriormente. Claro. Entonces, por algo será que esos errores que hemos tenido nosotros con vosotros, ¿vale? Que por algo será, que en un sentido para ti, poderlos trascender, poder sacar tu potencial o tu herramienta y poderte servir a ti. Claro, y error no quiere ser negativo, depende cómo lo cojas tú. Si lo transformas en entendimiento y en trascendencia, es muy bueno. Claro, si no sales de ahí del bucle, sí que es algo negativo, ¿no? Y te frena y es limitante. Vale. Pero lo profundo es que el sufrimiento hay que trascenderlo y convertirlo en un aprendizaje potencial y descubrir capacidades ante ese sufrimiento, pero es necesario vivirlo, pero tampoco es necesario mantenerlo. Exacto, porque es inútil un poco. Exacto. ¿Qué opinas de las vidas pasadas? ¿Crees que existen las vidas pasadas? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo... ¿Tú has conectado con alguna vida pasada tuya? Sí, ¿Sí? muchas veces. Sí. ¿Y bueno, cuántas has tenido? ¿Cuántas has logrado ver? Muchas. Bueno, yo tengo muchas vidas, muchas vidas. Eres un alma vieja, como se suele decir, ¿no? A mí me han quemado en la hoguera 2 veces, Está como logrado 2 veces. como bruja. Madre mía. O sea, yo tenía mucho miedo al fuego, pero muchísimo. Dan narices, Ostras. Pero claro, las otras vidas, muchas vidas. pero muchas han sido aquí, en otro país, en otro continente, en otro... Bueno, ahí ¿O está conectado? todo está conectado. Hemos vivido en muchos lugares y en el lugar que estamos ahora es donde tenemos que compensar, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro servicio a la vida. O sea, todos los lugares que hemos estado tienen que ver con nosotros. Y vidas pasadas eh, es necesario cuando lo aplico en terapia, que viene una persona, pues me pasa esto, ¿no? Hay una sincronicidad, hay una emoción que no pertenece a este momento presente y la analizas y a lo mejor acompañas a esa persona a su vida pasada, pero no es
lo importante acompañar la vida pasada. Lo importante es liberar esa energía y ese aprendizaje que no se dio en ese momento No. y en este momento puede darse. O sea, puedes sanar una vida pasada y un Puedes aprendizaje sanar la vida presente a través de... a través de esa vida pasada. Ostras. Y sí que, o sea, sí que hay un cambio en este Es presente. una liberación. Sí. ¿Y cómo eres capaz de sanar eso del pasado de otra vida con el presente? ¿Cómo Porque tiene lo materializas aquí? sincronicidad, ¿Tienes tiene su sincronicidad. Y ese aprendizaje que en esa vida no se dio, en esta vida ya lo estás viendo. Mm, ¿eh? Porque tiene esa sincronicidad. qué fuerte. Sí. ¿Y para ti qué significa el ego? ¿Y cómo superar el apego a la vida en general, no? El ego, el ego. El ego te apega a la vida muchísimo. Sí. Y a circunstancias, y a Como personas. que solamente existe esta vida y solo existe lo que tú puedes ver y lo que yo puedo. Sí, Bueno, el ego es necesario. En estos planos de conciencia es necesario el ego, porque se dice una estructura, un orden, todo eso que hemos aprendido nos establece unas bases. Pero el problema está en cuando el ego cree que tiene el control y no es que forma parte de algo más grande. Madre mía. ¿Y cómo te das cuenta del ego que tiene uno, si es mayor que el propio ser? Y cómo poder, no luchar, ¿no? Pero regular el ego. Porque muchas veces actúas y haces cosas e dices cosas desde el ego que no realmente no... Bueno, descubrir que el ego lo que quiere es, te mira bien. Sí, Lo que pasa es que actúa sobre lo que has conocido, claro. lo que hay en ti conocido, no actúa en el presente y en lo nuevo. O sea, que actúa desde las creencias que tú tienes ya, limitantes. Y lo Muchas que has veces. vivido, imagínate, has vivido un miedo muy, muy grande a las alturas y cuando subes pues a algún lugar donde puedes ver la expansión y puedes ver un fondo que no ve, un vacío, Sí, bueno, ahí te pones a temblar como una hoja claro. e incluso no te acercas. Subir a un ascensor o a viajar en avión o mil cosas, ¿no? Mm. Entonces te protege. El ego lo único que hace es protegerte y acompañarte a que no ocurra. Ahora hay una campaña como muy generalizada de que el ego es negativo, el ego es malo. El ego es necesario, Es- ni bueno ni malo, ¿no? Exacto. Es necesario. Trabaja para nosotros. Mm. Claro, tu autoconciencia, tal, yo me veo de esta manera, ¿no? Eso es ego, prácticamente. Em, ¿Qué significa ejercitar el presente conscientemente? Fíjate. Pues el ahora, el ahora. El a- Todo el ahora y al cuerpo. Que no estamos entre dos aguas, entre el pasado y el futuro, estamos aquí. Estamos en el presente y en el presente siempre se da lo nuevo. Ahí estamos libres. Somos auténticos y libres en el presente cuando sabes que puedes estar en el presente. Mm. O sea, por eso elegí el yoga. Yo trabajé el transpersonal, la vía energética y yo me conectaba más con el yoga. Y el yoga, bueno, yo llevo muchos años en el yoga, pues 15 años, y a mí me dio mucha expansión del presente. Yo noto que a veces estoy como en una jaula de cristal entre pasado, presente y futuro, ¿no? ¿Cuál es un ejercicio tú que recomendarías del yoga o fuera del yoga que para La meditación, meditación, ¿no? la meditación, El mindfulness, el como... mindfulness, el observar antes de hablar, el ver que lo primero, por ejemplo, hay un pensamiento, luego viene una emoción y una acción, o una emoción y viene un pensamiento, y luego la acción, te das cuenta que siempre viene antes algo, que te incita a reaccionar de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces salir de ahí, ¿no? ¿Y qué opinas de también un concepto que últimamente estoy dando muchas vueltas, de la impermanencia de la vida y de las cosas? Trabajando desde el presente, claro. Bueno, la impermanencia es una realidad tan grande, es decir, como has nombrado el apego no es rechazar la vida o renunciar a la vida, no, es saber que somos cuerpo físico, cuerpo emocional, mental y espiritual. Es que esa parte espiritual está y esa es la que no muere. Claro. Y el cuerpo muere, pero tiene un sentido mayor que muera. No es porque sí. No es porque sí. ¿Qué opinas, Fini, de la respiración holoscópica?
¿Y en qué terapias la utilizas? Explícala por si alguien no sabe lo que es la... La respiración holoscópica es una terapia catárquica de una respiración eh, que es, que es una respiración que te lleva a oxigenar, meter más oxígeno y entonces crear estados, ir al inconsciente y crear estados inconscientes, donde tú buceas a tu inconsciente que ahí hay una información y liberas también miedos, liberas también bloqueos, o sea, te lleva a un viaje, yo lo introduzco como un viaje. ¿M? Que antiguamente, incluso ahora, también habrá tribus que toman cosas ayahuasca. para poder hacer viajes a ese inconsciente y ver imágenes y tal, pues esto no se necesita eso. ¿Eh? Entonces hay una música que te traslada de tambores, hay un lugar donde yo pongo como unas colchonetas donde la persona cuando se mueve y golpea y, y va, es como un viaje, va a una barca y va trascendiendo lugares, imágenes. Todo es simbólico, pero está en el inconsciente que da información y, es utilizado para vaciar. Imagínate que tú tienes en un momento dado el vaso lleno. Yo no puedo más, no puedo. Esto es algo Que me y supera. ahí no puedes introducir nada porque está lleno. Vamos a hacer la endoscópica vacía, 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 vacía. Tensión, emoción, ahí sale llanto, ahí sale chillío, ahí sale temblor, ahí sale miedo, ahí sale... Y vidas, estados de vidas. Yo he vivido transformaciones a través de la endoscópica, bueno, que si empiezo a contar no tendré. No tiene fin. Fabuloso. Qué guay. ¿Y qué opinas sobre las almas perdidas, ataques energéticos, acompañamiento a personas que van a morir? ¿Cómo abordas todo eso? Porque también estás ahí, ¿no? Estás conectada a eso. Bueno, eso existe, ese plano de conciencia, ese plano vibracional existe y son almas que en sí son entidades que el alma está por encima de todo eso. Pero se necesita vivir esa experiencia en ese plano. Porque cuando yo he trabajado con esas entidades, su mayor bien es llevarlas a esa luz que son, pero están en la oscuridad. ¿Y se dan Entonces, cuenta? ¿Se dan cuenta de que están ahí? claro, se dan cuenta cuando tú puedes, con mucho amor, con mucho entendimiento, con mucha fortaleza y presencia, porque estar ahí con una entidad que está en la oscuridad y en el dolor y en la rabia y en el miedo y en el enfado, pues claro, hay que tener, yo siempre asiento a mi entidad grande, porque yo como parte física yo no puedo. Claro. ¿Eh? Entonces, estar ahí con mucho amor, con mucha escucha, con mucha comprensión, acompañar a comprender lo que les bloquea y los que les detiene estar aquí. Pero esas pues almas o entidades se quedan bloqueadas en un espacio físico, como en una casa, Bueno, sí, claro. y no pueden salir de ahí. Bueno, ellos indagan y van de un sitio a otro, pero tiene que ver también, como lo que hemos hablado antes, del pensamiento de la persona. Es decir, si yo tengo un pensamiento recurrente sobre el suicidio, ¿quién vas a traer a ti? Personas que lo han hecho Claro, pues. y que han estado ahí y que forman parte todavía de ese bajo astral, ¿no? Mm. Y te acompañan Y sin te quererlo. acompañan y te potencian incluso ese pensamiento. Pero aposta, esas personas, Porque ven que ha sido una salida o simplemente están ahí y que es como que influyen mm, en ti. ¿y por qué te acompañan? ¿Por qué se apegan a ti? Porque ellos sienten fuerza cuando Tu otra energía. persona está en lo mismo. Mm. Si el grupo tiene mucho más fuerza que la parte individual. O Y la parte individual se tiene que desarrollar. o sea, que a lo mejor yo estoy así, tengo detrás un ejército diciendo, no es así a lo mejor, pero diciéndome cosas, ¿no? Inconscientemente o ayudándome con... Influye, te puedo Influye, decir que influye. influye, Porque claro, la energía eh, se une, claro. no está separada. Pero al igual con lo positivo, también hay entidades positivas que están aquí para ayudarnos.
y realmente nos ayudan y vigilan por nosotros y es un Pues acompañamiento. una parte guía, un guía, ¿sabes? Que cuando lo descubres es una sabiduría, un acompañamiento, un amor muy bonito, una conexión muy grande. Nunca influyen al punto de que tú no tengas tu libre albedrío, pero sí te acompañan. ¿Y son familiares, personas que También puede ser. puede ser familiares, no? Sí, Puede ser a lo mejor mi abuelita que falleció hace 2 años, puede ser mi guía. sí, Sí, puede ser sí, eso. pueden pedirlo. Pueden Y pedirlo. acompañar, si ellos quieren seguir aprendiendo desde el sistema familiar que han pertenecido, y entonces acompañan a esa familia. Qué fuerte. ¿A esa familia o Sí, es familia? O sea, sí. no es a uno solo. O puede ser también a uno. Normalmente es algo que tiene Un que ver sistema, ¿no? con el sistema. Sí. Vale, 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 vale. ¿Y qué es los ataques energéticos? ¿Qué son esos? Pues los ataques energéticos es un pensamiento que no nos damos cuenta. Estamos hablando mal de una persona, estamos juzgándola, estamos enfadados con ella y esa energía llega a esa persona porque somos cuerpo energético y es un ataque energético. Y es como un mal de ojo, parecido, ¿no? Bueno, el mal de ojo, bueno, bien, es otra cosa, pero también bien. Está el ataque energético, ataque astral, ¿vale? Hay mucha polución en esa parte baja astralmente. Y entonces, pues puede influir Claro. perfectamente en nuestra energía. Y la persona que emite esos pensamientos negativos, eso también le repercute a lo Sí, negativo. claro. Ellos, todo lo que lanzan vuelve. Es como un boomerang. Reflejo. Qué fuerte. Esto también me interesa muchísimo. También lo hablamos en otro momento tú y yo cuando por la llamada y tal. ¿Cómo preparas a alguien para la muerte en tu acompañamiento espiritual o energético? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo esa persona acepta que va a morir y viene a ti, Fini, y dice, Fini, ayúdame a prepararme para esto, porque sé que es algo importante y me apetece hacerlo? ¿Cómo se da eso? Bueno, se da desde el amor, desde la presencia, desde una conciencia mayor. No puedes acompañar a una persona que está en un dolor profundo desde un lugar que tenga filtros. Has de acompañarla desde una energía muy limpia, muy pura. Ahí sí que estoy en plena conciencia. Claro. O sea, Y esas personas entiendo que tienen miedo, ¿verdad? ¿Cómo trabajas con ellas para que superen esa barrera? bueno, el fin del acompañamiento es que se reconcilien con su historia, con su vida, con su enfermedad, con su estado, se reconcilien consigo mismas y con todo el alrededor. Cuando acompañas a una persona, están los paliativos que vi, ese vídeo tan maravilloso, y también está esa parte de reconciliación con lo que me daría paz a la hora de irme, ¿no? Y dejaría todo en su lugar, en ese orden, ¿no? Pues acompañas a que esa persona pueda ordenar su vida. ¿Y cómo sabes que tu trabajo ha sido bueno una vez ha trascendido? Pues luego los familiares te felicitan, eh, te reconocen, ven la labor de ese familiar y luego hay sincronicidades que también se dan que los hijos llegan a Claro. sentirlo. Pero eso se materializa, o sea, esa persona que ya ha trascendido da señales aquí para decir, chicos, que estoy bien, estoy en mi propósito y va todo como debería de haber ido. Esa persona se une a esa parte grande de sí misma y entonces puede incluso ayudar a esa acompañar en A vez otras de ser personas, acompañada. claro, que fue desde otro punto. Desde un lugar muy grande, además, con menos dolor. El dolor no se puede evitar porque te duele, Mm. pero con menos sufrimiento, menos enfado, menos rigor. La persona está ahí Sí, sí, en su derecho. Esto no puede ser, no comprendo, injusto, tal. Y hay una lucha ahí que no deja que esa parte expansiva se dé. Y cuando se da, es maravilloso. maravilloso. ¿Y ahí existe el dolor? En esos niveles energéticos superiores, por así decirlo. ¿Existe el dolor como tal? Se libera el dolor, Se libera. se libera. Lo que pasa que es
te duele porque te duele, pero la patología del dolor duele más cuando te resistes, cuando frenas, cuando bloqueas. Ahí el dolor se hace muy grande. Pero cuando expandes y sacas todo ese recurso de luz y de amor hacia ti misma, podría verse como un milagro. No te puedo decir, no lo sé, pero desaparece mucho el dolor. Qué fuerte. Fini, ¿qué te mantiene a ti conectada con esta misión de vida cada día? Pues el amor, el sentido de vida, el reducir el sufrimiento lo máximo que se pueda, porque la vida no tiene ese sentido. El sentido mayor no es el sufrimiento, no reducirnos tan pequeños, sino habitar en un lugar más grande y coexistir en todo. Claro. Por supuesto que no hemos venido a sufrir, si no, esto no puede ser un valle de lágrimas. Y esa paz y ese descubrimiento de ese lugar tan grande de recursos que tenemos, ves la vida desde otro lugar. Entonces, el amor es la parte grande, el amor hacia mí me lleva a estados de conciencia mayores, el amor hacia los demás, la comprensión, la empatía, la no lucha. Yo yo pienso que el amor, el concepto, palabra, es algo tan vasto, tan grande y tan amplio que no lo llegamos ni siquiera a comprender completamente. Lo intentamos ejercer día a día, pero es que es tan grande y tan amplio que yo creo que no llegamos ni a comprenderlo. Si tú analizas ahora y percibes qué vibración estamos vibrando, Paz, amor, podría tranquilidad. flotar, Sí, pero estamos en la tierra, estamos pisando, sí, pero es una energía que no pesa, es una energía que sí, libera, sí, que te aligera. sí, sí, así es. Entonces, pues ¿Qué pasa? esas sensaciones son. Las que hay que buscar, ¿no? Y las que tenemos que intentar encontrar. Estamos ya acabando, fin de la entrevista, está siendo muy reveladora, me está encantando. Quiero, antes de hacerte la última pregunta, a ver si te acuerdas de alguna historia de cliente o experiencia que te haya marcado profundamente. En cualquier época, en tu inicio, Sí. ahora, Bueno, que se pueda contar. contar huellas, son muchas. Voy a decirte alguna, una concreta, que una persona que venía con mucho dolor emocional y físico era un bloque tremendo, no se abría a la vida, con mucho miedo, protegiéndose de todo, con lucha con todo, con sus familiares. En fin, se sentía excluida, pero ella excluía y después de muchas sesiones, unas cuantas, es cuando ella pudo ver y mirar a su papá, a su mamá, aceptarlos, incluirlos en su vida, comprenderlos, que viene de ella, todo eso, y ver cómo está en esa luz de poderlo ver desde ese lado, ¿no? Qué fuerte. Y es como, podría decirse, un milagro de cómo ella vino a la consulta y cómo ella ahora afronta la vida con más recursos y que su cuerpo ha sanado, porque daba ansiedad, depresión, estaba en un bucle constante sin salida y verse fuera, viviendo su vida, descubriendo momentos nuevos, disfrutes Qué fuerte. y sobre todo incluirse y incluir a esas personas. No excluirlas y excluirte, ¿no? Bueno, última pregunta del podcast que le hacemos a todos los entrevistados que traemos. Pues Fini, ¿qué huella te gustaría dejar cuando tú ya no estés aquí? ¿Qué legado? Pues vivir, que no siempre estamos en la vida, aunque estemos aquí. Vivir realmente, sentir la vida en cada paso, estar en el presente, en lo nuevo, en lo que nos toca, un sí a la vida, tal como es, sin intentar cambiar nada. Qué fuerte. Morir viviendo, ¿no?
se podría decir. Ese sí a la vida. Pues nada, si tienes ahora un espacio para dirigirte a la cámara, decir algo, algún mensaje si te apetece, si no, no pasa nada. Si quieres, está ya todo dicho, ¿no? Pienso, creo que Ese sí sí a la vida. a la vida, tal como es. Ese sí a nosotros, tal como somos. A todo lo que hemos tenido que vivir, ¿no? Para poder llegar hasta aquí. Un sí grande a la vida. Bueno, por eso también este proyecto se llama ¿Y si sí? Sí, ¿Y si sí? La pregunta, cuando ¿no? lo he visto digo sí, ¿Y si sí? Pues claro que sí, sí. hay que creérselo. Pues nada, muchas gracias, Fini, por este espacio y este momento tan bonito que hemos vivido. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este episodio tan interesante, trascendental, energético, y nos vemos en el siguiente.